Bien, continuando con lo que es geometría de espacios, tenemos a continuación el tema de cono de revolución. Bien, diremos lo siguiente: el cono de revolución es un sólido que se va a generar por la rotación de una región triangular rectangular, digamos, con respecto a un cateto. Ahora, ¿cuánto va a revolucionar? Prácticamente va a ser algo de 360 grados. O sea, prácticamente es una vuelta. Voy a dibujar acá, digamos, lo que viene a ser por ahora la región triangular rectangular. Acá tenemos la base, digamos, de esta figura. Algo así de esta manera. Bien, ahora sí, ¿ya? La figura sombreada por ahora me representa lo que viene a ser nuestra región triangular rectangular. Esta figura va a girar 360 grados en torno a aquí, en torno a un cateto que se va a tomar como eje. Bien, para que se note, digamos, el ángulo de 90 grados, vamos a colocar justamente acá una región triangular rectangular. Bien. Esta línea viene a ser el radio justamente de la base. Bueno, vamos a tomar más o menos así su distancia y vamos a unir acá. Bien. Cuando el cateto inferior, o sea, este cateto, gira una vuelta, genera en la base un círculo que tiene, digamos, esta forma. Un círculo. El círculo justamente viene a ser la base de ese cono de revolución. Bien, vamos a poner por acá radio de la base, radio R, acá también colocamos radio R. Tenemos acá luego la generatriz G y generatriz G. Bien, esta línea, que es el cateto de giro, de ahora en adelante va a ser la altura de ese cono de revolución. Bien, este punto superior se denomina el vértice del cono, ¿ya? Y la región triangular ABC, digamos, la región triangular ABC, esta región que divide ese cono en partes iguales, se denomina sección axial. Bien. Voy a dibujar acá, digamos, ese eje del cono. Ese eje viene a ser este cateto, ¿no? La prolongación de ese cateto. Más o menos así. Bien, este eje es sobre el cual va a girar esa región triangular rectangular. ¿Cuánto va a girar? Una vuelta, equivale a cuánto, a 360 grados. Bien. Este viene a ser nuestra línea, es nuestro eje, ¿no? Algo así. Bien. Bien, veremos ahora a continuación un nombre, digamos, aparte de cono de revolución, también se denomina cono recto circular. Este solo también se le llama cono recto circular. Vamos a colocar aquí, ahí está, cono recto circular. Cono recto porque la altura justamente cae en el centro de su base. No circular porque la base viene a ser un círculo. Ahí. Cono recto circular. Bien, vamos a colocar aquí lo siguiente, ¿eh? Bien, vamos a poner aquí que la región ABC, esa región ABC, la región ABC, bien, se denomina la sección axial. La sección axial. Recordadlo cuando se hizo la parte cilindro, también había una sección axial, ¿no? Que se dividía ese cilindro en partes iguales, algo así, ¿no? Esta región rectangular, ¿no? Se denominaba la sección axial, ¿no? Y dependiendo cómo era la sección axial, cómo era esa sección axial, el cilindro cambiaba de nombre. Si la sección axial era una región cuadrada, el cilindro se denominaba cilindro equilátero. Acá ocurre algo parecido, ¿no? Si la sección axial es una región triangular equilátera, el cilindro se denomina cilindro equilátero. Vamos a colocar acá cono equilátero. Cono equilátero. Bien, el cono equilátero justamente va a ser aquel cono de revolución cuya sección axial es una región triangular equilátera, ¿ya? Vamos a poner aquí una pequeña definición, ¿ya? Es el cono de revolución cuya sección axial es una región triangular equilátera. Es una región
triangular equilátero. Una región triangular equilátero. Equilátero. De otra manera podemos definir lo que viene a ser con equilátero. Cuando el ángulo, digamos, que determina la generatriz con la base, o sea, este ángulo que tenemos acá, es un ángulo que mide 60 grados, ¿no? Si aquí es alfa, también debe ser alfa, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser alfa? El ángulo que determinado por quién? Por la generatriz con la base. Bien. Vamos a colocar acá los principales teoremas referentes al cono de revolución. Los teoremas que se van a colocar aquí son aplicables justamente para ese cono recto circular o también para quién? Para el cono equilátero. Bien. Vamos a colocar acá teoremas. Si ponemos teoremas, justamente vamos a ver aquí el cálculo del área de la superficie lateral, el área total de este cono y el volumen justamente que le hicieron. Bien, teoremas. Bien, vamos a ver lo siguiente. Veamos lo siguiente. Tenemos aquí, digamos, primero el cálculo del área lateral, ¿no? O área de la superficie lateral. Vamos a poner aquí área de la superficie lateral. Bien, recordando que se hizo en pirámide, aunque esta figura también tiene la forma de la pirámide, cuando la base justamente, su lado de la base tiende a ser un número bastante grande. Bueno, el área lateral de una pirámide siempre es semiperímetro a la base por el apotema. Acá tienen lo mismo, ¿no? Semiperímetro a la base o semilongitud de la base, ¿no? La longitud de la circunferencia es 2πr, la semilongitud será pi por r simplemente. Vamos a poner aquí pi por r. Esto viene a ser el semiperímetro de la base. Ahora multiplicado con el apotema, en este caso particular el apotema viene a ser la generatriz. Pi por r por g me representa en este caso el área de la superficie lateral de ese cono de revolución, que también puede ser aplicado para qué? Para el cono equilátero. Ponemos luego acá área total, todo el área de ese cono de revolución. Siempre será el área de la superficie lateral más el área de la base. O sea, ponemos aquí área de la superficie lateral más el área de la base, En otras palabras, lo podemos transformar prácticamente en algo así, ¿no? Diremos, ¿no? Área total será área lateral, sabemos que es pi por r por la generatriz, más área de la base, o sea, se refiere al área del círculo de la base correspondiente, ¿no? Área del círculo, pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. ¿Qué se puede factorizar en este caso? Pi por r. Y tenemos justamente ya la expresión que nos permite dar el área total. Área total de este sólido, de ese cono de revolución. Bueno, será tal como sigue, ¿no? Pi por r multiplicado con ¿quién? Con la generatriz más el radio. Ya tenemos ahí esa segunda expresión. Vamos a poner por aquí primera expresión, y acá aparece ya la segunda expresión. La tercera se refiere justamente aquí al cálculo del volumen de esa pirámide, que en este caso tiene la forma de cono, ¿no? Siempre es área de la base por altura sobre 3, ¿no? Con acá lo mismo, área de la base que es pi r cuadrado. Vamos a colocar de dos maneras como una cosa, ¿no? Área de quién? De la base por la altura sobre 3. Volumen será, ¿no? Área de la base, pi por r al cuadrado, área del círculo de la base, pi por r al cuadrado. Por la altura, tenemos que es h todo sobre 3, listo. Ahí aparece nuestra tercera expresión, ¿no? Del cálculo justamente de qué? Del volumen de este cono de revolución. Bien. Así como en el cilindro se desarrolló la superficie, acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a tener en cuenta que tenemos acá un cono, ¿no? Y le vamos a dar un corte. ¿Mediante quién? Mediante la generatriz, ¿no? Le damos un corte mediante la generatriz y lo vamos a ir abriendo ese cono, aproximadamente así. Ahí, por acá estaría la base, digamos, que viene a ser un círculo. Ahí aparece la base, ¿no? Se extiende sobre un plano de esa superficie y se obtiene justamente ¿qué?
un sector circular. Un sector circular propiedad de qué? De un círculo que me representa la base de ese cono de revolución. Bien, vamos a poner por acá desarrollo de la superficie. Desarrollo de la superficie. Ponemos aquí desarrollo de la superficie. Bien, entonces hemos dicho de que al desarrollar la superficie de este cono se va a obtener ¿quién? Un sector circular acompañado de ¿quién? De un círculo correspondiente. Bien, vamos a ver aproximadamente nuestro cono de revolución por acá. Nuestro cono de revolución. Bien, acá tenemos nuestra generatriz acá también, ¿no? Y acá aparece ya nuestra base correspondiente, algo así, ¿no? Nuestra base correspondiente. 90 grados, bien. Radio R de la base, acá aparece la altura de ese cono de revolución y acá tenemos nuestra generatriz. Bien. Vamos luego a dibujar el sector circular que me da, digamos, inicio a lo que viene a ser ese cono de revolución. Más o menos así. El radio del sector, justamente, ¿qué viene a ser? Viene a ser la generatriz. Acá tenemos ¿ya? El gráfico de lo que viene a ser el sector circular, bien, aproximadamente. ¿Ya? Este punto a la vez viene a ser el vértice de ese cono de revolución. Vamos a poner acá estas líneas. Esta línea justamente ¿qué viene a ser? La generatriz. Ese radio del sector viene a ser la generatriz. Ya, aproximadamente así. Bien. Tenemos aquí entonces generatriz G. Acá tenemos la generatriz G. El ángulo que tenemos acá, que vamos a ponerle alfa, viene a ser justamente el ángulo del desarrollo, pero ¿de quién? De esta superficie, de este sector. Pero justamente esta superficie o este sector me representa el cono, la superficie lateral. Bien, acá tenemos entonces nuestra superficie lateral de ese cono de revolución. Bien. Pero todavía falta indicar acá lo siguiente. Falta dibujar la base que debe tener ese cono. Bien. La base ya sabes que es un círculo de radio R. Vamos a buscar acá aproximadamente nuestra base. Nuestra base es un círculo de radio R. Bien. Acá tenemos este radio. Bien. Vamos a poner por acá radio R, ¿no? Ahí está el punto, digamos, de tangencia. Bien. Voy a colocar acá de todas maneras, ya, lo que representa ser esta superficie es la superficie lateral. La superficie lateral. Superficie lateral. Bien. Listo. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos, no? Si acá tengo yo la superficie lateral, yo puedo ir a esta área. ¿Por qué? Porque justamente tengo el radio del sector circular y a la vez tengo el ángulo del desarrollo justamente. Vamos a poner acá entonces cálculo de área. Otra manera, digamos, de hallar el área de la superficie lateral de ese cono de revolución será mediante el cálculo del área de ese sector circular. Aquí decimos entonces área de la superficie lateral. Superficie lateral. Bien. Esto será así, ¿no? Vamos a seguir el área justamente de quién, de ese sector circular. Pi por el radio al cuadrado por el ángulo alfa sobre 360 grados. Bien. Pero nosotros ya conocemos esta área también, ¿no? Porque justamente por el cálculo de lo que viene a ser la pirámide, que acá tenemos pi por r por g. Esto de acá, ¿no? Es pi por r por g, que equivale a pi por g cuadrado por el ángulo alfa sobre 360. Bien. Eliminamos acá el valor de pi, se elimina también el valor de g y se obtiene el valor de alfa, o sea, obtenemos acá el ángulo del desarrollo. Bien. Voy a poner acá primero alfa, ¿no? Alfa igual, digamos, ¿no? Va a ser así, r entre g por 360 grados. R sobre g por 360 grados. Bien. Bueno, alfa viene a ser el ángulo central del sector circular
que me representa aquí la superficie, ¿no? O el desarrollo de la superficie lateral. Ese ángulo siempre es el radio entre la generatriz, es el radio entre la generatriz por 360 grados. Vamos a remarcar esto, algo así. Entonces ya sabemos cómo hallar el ángulo del desarrollo, ¿no? Bien, vamos a ver a continuación algunos ejemplos que van a permitirme comprender mejor lo que viene a ser esta parte teórica del cono de revolución. Bueno, vamos a poner aquí ejemplo número 1. Ejemplo 1, digamos. Ejemplo 1. Bien, colocamos acá de todas maneras esto, calcular el área. Vamos a indicar acá lateral. Ya sabemos que nos referimos al área de la superficie lateral. Área lateral, coma, área total y volumen. Y volumen del cono de revolución. Del cono de revolución. Bien, ahí tenemos entonces. Vamos a hacer nuestro gráfico. Aproximadamente de esta manera, ¿ya? Aproximadamente de esta forma. Ahora sí. Listo, 90, ¿no? Vamos a poner por acá, digamos, este ángulo que sea 37 grados, ¿ya? Y que esta línea, bueno, pues sea así nada más. En base a eso queremos hallar cuánto vale el área lateral, área total y volumen de ese cono de revolución. Bueno, comenzando con la solución entonces. Bien. A 37 grados siempre se pone un valor, un factor que es múltiplo de 13. Como la hipotenusa es 5, acá no hay problema, ¿no? Se puede poner tranquilamente 3. Esta altura es múltiplo de 4, como la hipotenusa es 5, ahí en el frente va a ir el valor de 4. 3, 4, 5 es un triángulo, rectángulo conocido. Bien. Primero calculemos aquí el área de la superficie lateral. Vamos a poner a continuación área de la superficie lateral. Área de la superficie lateral. ¿Cómo hallamos eso? Pi por el radio del cono, que viene a ser 3 multiplicado por la generatriz, que es en este caso 5. O sea, la primera respuesta sería 15 pi. Vamos a poner por aquí área de la superficie lateral. Entonces acá entonces 15 veces pi. Ahí está. 15 veces pi. Listo. Bien, ahora para dar con el cálculo del área total, digamos, ya vamos por acá, área total, será, ¿no? Recordamos, pi, ¿por qué? Por R por G más R, ¿no? Lo que viene a ser esta forma, ¿no? Pi por R por G más R. Va a ser entonces pi por el radio de la base, ¿no? Que viene a ser 3, multiplicado con ¿qué? Con la generatriz, que viene a ser 5, más el radio de la base, que viene a ser 3. Acá tenemos 8 por 3, eso va a ser 24 pi. Tenemos acá área total, esto es 24 veces pi. Bien, algo así, ya no. Volumen ahora de ese cono de revolución. Ponemos aquí volumen. Volumen sabemos que pi radio al cuadrado, por la altura, que viene a ser 4, y todo sobre 3. Entonces ya tengo prácticamente acá la expresión que me va a permitir hallar el volumen en este ejemplo número 1. Ponemos aquí volumen, será, ¿no? Se va un 3, 1 de acá, y 3 por 4, 12. Ponemos aquí 12 veces pi. Entonces prácticamente ya tengo la expresión que me permite hallar el volumen, ¿no? O la cantidad, digamos, exacta del volumen que hay en ese cono de revolución. Bien. Siguiente ejemplo, ejemplo número 2.
ejemplo 2, digamos. Vamos a colocar acá lo siguiente, calcular x. Calcular x en el cono equilátero. Calcular x en el cono equilátero. Bien. Si la figura va a ser un cono equilátero, bueno, vamos a observar simplemente el gráfico que me da origen a lo que viene a ser ese cono equilátero. Algo así, ¿no? Bien, algo así y así. Acá tengo esta línea ya, la denominada altura de ese cono equilátero, más o menos. Bien, acá aparece la base, digamos, de ese cono equilátero. Bien, el dato será, ojo, el dato será esta línea, pero la incógnita será esta línea X y el dato va a ser, digamos, 8 acá. Bien. Por teoría, si el cono es equilátero, ¿qué es lo que debe de cumplirse? Que la sección axial es una región triangular equilátera. O sea, esta figura que aparece acá es una región triangular equilátera. Y para que lo sea, el ángulo determinado, digamos, entre la giratriz y la base, tiene que medir un ángulo de 60 grados. Acá también, ¿viste? 60 grados, ¿no? Y este triángulo que aparece acá es un triángulo rectángulo notable. Es un triángulo rectángulo de 60 grados y de 30 grados. ¿Qué es lo que se cumple siempre? Que a 30 grados se pone un catito que debe ser la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 8, este catito debe ser 4. ¿No? Y básicamente ahí ya por triángulo rectángulo notable, ahí tenemos ya otro triángulo rectángulo notable. ¿Qué es lo que debe cumplirse? De que el cateto que se pone a 60 grados, que es X, siempre es el cateto menor, que es 4, multiplicado siempre con la constante que es raíz de 3. O sea, la respuesta sería 4 raíz de 3. Bien, en el ejemplo 3, vamos a colocar aquí, calcular el volumen del cono de revolución. Volumen del cono de revolución. Bien, vamos a considerar acá nuestro gráfico. Algo así aproximadamente. Tenemos acá nuestra altura de ese cono de revolución. Bien. Algo así. Y así. Ponemos acá la base de así ese cono de revolución. Bien, 90 grados vamos a colocar de esa manera. ¿Ya? El dato ahora, digamos que sea A y B. ¿Qué sean los datos para colocar ahí el valor del volumen? O sea, la respuesta sale en función de A y de B. Bien. Para poder hallar el volumen de este sólido, denominado cono de revolución, obligatoriamente hay que tener el valor del radio de la base. El radio de la base R y el radio de la base R. Bien. Lo primero que se puede aplicar en este sólido es el teorema de Pitágoras. O sea, en ese triángulo rectángulo que aparece ubicado en la parte interna de ese cono de revolución, en esta región triangular rectangular, ¿ya? Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que se cumple siempre? Siempre se va a cumplir que cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado, que eso me da la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿no? De aquí rápidamente uno obtiene el valor del radio. O sea, R cuadrado, ¿cuántas palabras? R cuadrado será B cuadrado menos A cuadrado. Bien, ahí tengo ya, digamos, una expresión. Bien. Para dar con el cálculo del volumen de ese cono de revolución, siempre es pi por radio al cuadrado multiplicado con ¿quién? Con la altura que es A, y todo sobre 3. Bien, ahí está. Pero prácticamente ya tengo la solución, porque R cuadrado es conocido, es B cuadrado menos A cuadrado, ¿no? Pero acá voy a poner ya de frente entonces, por lo tanto, volumen será pi R cuadrado, pero R cuadrado es B cuadrado menos A cuadrado, B cuadrado menos A cuadrado, y esto multiplicado con ¿qué? Con el valor de A, y todo sobre 3. ¿Listo? Acá está ya prácticamente la solución del ejemplo número 3. Bien, ejemplo 4. Ejemplo 4. Ejemplo
4. Bien, decimos lo siguiente, decimos acá lo siguiente. Calcular x si el área lateral, voy a indicar así, si el área lateral ¿ya? Es el doble del área de la base, es el doble del área de la base, ¿ya? En el cono de revolución, Bien, X en este caso en particular va a ser este ángulo, ¿ya? Formado por la generatriz y por la altura de ese cono de revolución, más o menos así. Bien, tenemos acá nuestra generatriz, luego va a aparecer acá la base, ¿no? Ahí está, la base del cono de revolución, así nada más. Bueno, 90 grados y queremos hacer el valor de este ángulo X. Bien, tenemos ahí el dato, ¿no? Que es el cono, tenemos el ángulo que nos piden hallar, es X. Y un dato literal, ¿no? Que el área lateral es el doble del área de la base, en ese cono de revolución. Bien, vamos a colocar acá radio R, generatriz G y generatriz G. ¿Qué es lo que ocurre por dato? Me está indicando lo siguiente, que el área de la superficie lateral siempre es, particularmente aquí, es el doble del área de la base. ¿Cómo se calcula el área de la superficie lateral? O sea, área lateral, por dato es, o por teoría es pi radio al cuadrado por la generatriz. Bueno, pi por r por g. ¿Qué más tenemos aparte de eso? Pi por r por g. ¿Qué más tenemos aparte de eso? El doble del área de la base. Ponemos aquí dos veces área de la base, que es área del círculo, pi radio al cuadrado. Bien. Se cancela pi por r, un pi por r. Y al final de cuentas, ¿qué estamos demostrando? De que la generatriz es el doble del radio, o la generatriz de ese cono de revolución es igual al doble del radio. Acá tenemos, ¿no? Generatriz el doble del radio. ¿Significa eso que este triángulo que aparece acá no es cualquier triángulo? Es un triángulo rectángulo notable. ¿Por qué? Porque está cumpliéndose aquí de que la hipotenusa, que es G, es el doble del cateto, que prácticamente es R, ¿no? Y el único triángulo rectángulo en que la hipotenusa es el doble del cateto, justamente es el ángulo de 30 grados. Pero ahora X, ¿vale 30 o vale 60? Acá notamos de que X, como supone el cateto que es la mitad de la hipotenusa, ese ángulo opuesto tiene que medir entonces 30 grados. ¿Está? Ponemos acá ahí al frente, por lo tanto, X vale 30 grados. Listo. Bien, ejemplo número 5. Vamos a ver aquí. Ejemplo 5. Ejemplo 5. Calcular la medida del ángulo del desarrollo, la medida del ángulo del desarrollo de la superficie lateral, de la superficie lateral en el cono de revolución. Calcular la medida del ángulo, ¿ya?, del desarrollo de la superficie lateral en el cono de revolución. Bien. Acá tenemos nuestro cono de revolución, aproximadamente nada más. Tenemos acá nuestra generatriz, ¿no? Y acá aparece nuestra base, mejor dicho, ¿eh? Bien, acá tenemos el ángulo de 90 grados. Pero vamos a poner, digamos, este ángulo, un ángulo de 37 grados. Listo, así nada más. Nos piden hallar la medida del ángulo de desarrollo de la superficie lateral en el cono de revolución. O sea, el ángulo del sector que se forma
al desarrollar justamente ese cono de revolución. Bien, pongámosle acá radio, generatriz y generatriz, ¿no? Ya. Pero en todo triángulo rectángulo de 37 grados, ¿qué es lo que se cumple? De que el cacho que se pone a 37, ¿cómo debe ser siempre? Múltiplo de 3, 13. La hipotenusa, que es que siempre va a ser múltiplo de 5. Ahí está, 5n. Y listo. Prácticamente acá está observándose lo siguiente, ¿no? Que G es igual a 5n y R es igual a 13. Vamos a colocar acá de todas maneras la generatriz, vale eso, 5n, y el radio de la base vale 3 veces c. Bien. ¿Cómo se calcula el ángulo del desarrollo? Que es alfa, siempre es R sobre G multiplicado por 360 grados. Solamente hay que reemplazar nada más. Alfa, acá será R, que viene a ser 3n. G, que es en este caso 5n, multiplicado con 360 grados. Se cancela n. ¿Qué habría que hacer ahora acá? Habría que dividir, ¿no? ¿Cuánto sale 360 entre 5? Me parece que es 72. Sí, 72 sale, ¿así? Alfa será 3 por este número entre 5 ya sale 72. Esto acá es 72 grados. Que prácticamente ya puedes hacer la operación respectiva y hallar el valor de alfa. Bien, vamos a colocar acá lo siguiente, ¿ya? Por lo tanto, alfa será, ¿no?, la multiplicación. 3 por 2, 6 y 3 por 7, 21. O sea, el ángulo alfa vale en este caso 216 grados. 216 grados. Ejemplo 6. Ejemplo, entonces quiero que recuerden este ejemplo número 6. Ejemplo 6. Calcular el volumen del cono de revolución que tiene una base, o que tiene su base, mejor dicho, que tiene su base en una cara de un cubo, y su vértice en el centro de la cara opuesta. En el centro de la cara opuesta. En el centro de la cara opuesta. Coma. Volumen del cubo. Volumen del cubo igual B, digamos. El volumen del cono de revolución que tiene su base en una cara de un cubo y su vértice en el centro de la cara opuesta, ¿no? Volumen del cubo, por lo tanto dice que es igual a B. O sea que la respuesta para el volumen de ese cono de revolución debe salir en función de quién, en función justamente de ese valor, que viene a ser particularmente acá, B. Bien, vamos a dibujar primero ese cubo. Cubo o hexaedro regular. Cubo o hexaedro regular. Aproximadamente nada más. ¿Listo? Es una tarea de cubo. Vamos a calentarlo ahí. Ahora, dice que la base de este cono de revolución va a ser contenido en una de las caras de ese cubo, ¿no? En una de las caras de ese cubo, y el vértice se encuentra ubicado en el centro de la cara opuesta, justamente en ese cubo, ¿ya? Bien. Vamos a elegir acá, digamos, la base de ese cubo. Y luego, ¿qué es esta figura? ¿No? Y
en esta cara, que es la cara de la base del cubo, va a estar ubicado aquí, va a estar ubicado la base del cono de revolución. Aproximadamente, ¿cómo debe ser la base entonces? Del cono de revolución debe ser un círculo que es tangente en los centros, en el punto medio, mejor dicho, a esos lados de esa base, de ese cubo, más o menos así. Acá tenemos esta circunferencia, aproximadamente nada. Listo. Ahora el centro, ¿no? El centro de la cara opuesta justamente viene a ser el punto donde pasa ese vértice, o el punto donde se encuentra alojado ese vértice. Acá tenemos justamente las dos generatrices de ese cono de revolución. Ahí tenemos justamente ya el gráfico. Acá tenemos ya el gráfico. Bien. Bueno, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí el diámetro de la base del cono. ¿Sí? No sabemos cuánto vale, no se sabe cuánto vale la arista de ese cubo. Vamos a ponerle, bueno, pues, la variable A. ¿Cuánto vale el diámetro de la base justamente del cono? También debe ser el valor de A. O sea que el radio de ese cono de revolución, el radio justamente va a ser la mitad de ese lado, ¿no? Acá tenemos A medios y acá aparece la línea que es A medios. ¿Sí? Como queremos hallar aquí el volumen de ese cono de revolución, tracemos la altura. La altura aproximadamente nada. Muy bien. Pero acá nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? De que esta arista de ese cubo, su valor ya está dando, ¿no? Es A. Y esa arista justamente equivale a quién? A la altura de ese cono de revolución. Si esta distancia de centro a centro vale también A. Prácticamente ya tenemos la solución en el ejemplo número 6. Dice lo siguiente, ¿no? Volumen del cubo vale B. ¿Cómo hacemos aquí para hallar el volumen del cubo? Que siempre será su arista y le va a dar cubo. Vamos a poner para acá A igual a cubo, no igual a B. Bien, ahora sí, la expresión que nos permite hallar acá el volumen de ese cono de revolución. Ya. Volumen del cono de revolución. Siempre es pi radio al cuadrado por su altura sobre 3. Volumen del cono de revolución será pi. Radio justamente del cono, pero tenemos a medios. Esto también viene a ser a medios, elevado al cuadrado por la altura. ¿Quién es la altura particularmente aquí? La altura es A. ¿Está? Y todo sobre 3. ¿Cuánto nos quedará esa expresión entonces? Vamos a ver. Volumen de este cono igual. Mira, acá tenemos lo siguiente. Pi tercios. ¿De quién será eso, no? A menos al cuadrado. A cuadrado sobre 4. Ahí está. A cuadrado sobre 4. Pero falta multiplicarlo con el valor de A. O sea, al final tendríamos ahí pi a cubo sobre 12. Volumen del cono será entonces pi a cubo sobre 2. Pero a cubo ya es conocido ya. A cubo justamente que me representa el valor del volumen del cono, ¿no? De ese cubo, que por lo tanto, volumen del cono será así, pi doceavos. ¿De cuánto? De A cubo, pero A cubo que viene a ser el dato que es B. Listo. Ahí aparece ya la expresión. Queda prácticamente solución a este ejemplo número 5. Perdón, número 6. Número 7. Ejemplo número 7. Vamos a considerar aquí. Ejemplo 7. Calcular el volumen del cono equilátero
del radio de base R. Ahí está. Calcular el volumen del cono equilátero del radio de base R. Veamos entonces, ¿ya? Tenemos acá un cono equilátero, bueno, aproximadamente nada más. Aproximadamente nada más, algo así. Así y así. Muy bien, acá tenemos la base de ese cono de revolución y acá aparece el ángulo de 90 grados, ¿no? Pero ese cono de revolución dice que es un cono equilátero, ¿no? Dice de radio de base R, o sea, el radio de base es el dato R y R. Bien, si ese cono es equilátero, recordando, el ángulo interno del cono equilátero, ¿cuánto mide? 60 grados. Tenemos acá arriba el complemento que es 30 grados. ¿Y quién se opone a 30 siempre? Un cateto que debe ser la mitad de la hipotenusa. O sea, la hipotenusa acá, su valor va a ser 12A. ¿Y cuánto da el otro cateto? El anterior multiplicado con la raíz cuadrada de 3. Ya tenemos en la figura, ¿no?, todo lo referente para poder andar con el cálculo del volumen de ese cono equilátero. Vamos a poner por aquí, volumen de ese cono equilátero. Es igual que el volumen del cono de revolución, ¿no? Pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. Volumen del cono equilátero. Pi, radio, ¿no? El radio sigue siendo, bueno, pues R, ese es el dato escolar, ¿no? Radio al cuadrado. Por la altura en este caso de ese cono equilátero es R raíz de 3. Vamos a poner por aquí R raíz de 3. Y todo sobre 3. Ya tenemos entonces el volumen del cono equilátero, ¿no? Esto sale pi r cubo raíz de 3 sobre 3. Ponemos aquí pi r cubo diré, por la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Bien. Ya tenemos acá la expresión entonces que nos permite dar con el valor del volumen de ese cono equilátero. Ejemplo 8. Ejemplo 8. Bien, vamos a poner acá calcular X en el cono de revolución. En el cono de revolución. Bueno, aproximadamente nada más. Algo así. Así y así. Bien, acá tenemos nuestra altura de este cono de la revolución. Bueno, aparece por acá la generatriz, y acá tenemos nuestra generatriz. ¿Ya? Bien, vamos a dar con el valor de X, de esta línea X. Ahí está. De esa línea X. Bien, el ángulo vamos a poner por acá de estas maneras. Un ángulo de 30 grados. Acá aparece el 90 que me representa en su ubicación, ¿no?, el centro de ese cono. Y esta línea, ¿ya?, que digamos sea la línea L. Ahí está, la línea. Quiero saber cuánto vale X en función de quién, de esa línea. Bien, la altura de ese cono de revolución, a la vez viene a ser una bisectriz de todo el ángulo entre esas dos generatrices diametralmente opuestos. O sea, este ángulo que aparece acá es un ángulo que mide 30 grados. Bien. ¿Qué es lo que debe de ocurrir? A ver acá. A 30 grados se pone un cateto, porque ahora este cateto que es la mitad de quién, de la hipotenusa. Entonces, en otras palabras, ¿cómo se va a ir el valor de la hipotenusa? Siempre el doble del cateto opuesto a 30 grados. ¿Listo? Ya. Pero en el otro triángulo rectángulo, en este triángulo rectángulo decimos, ¿no?, si la hipotenusa es L, yo puedo ir al cateto que se pone a 30. Siempre es la mitad de quién, la mitad de la hipotenusa. Solamente la mitad de la hipotenusa. Pero ¿cómo se va a hallar el otro cateto? ¿No? Es en este caso X.
¿Qué cosa se puede plantear acá? Que el cateto, que es 2x, el cateto que se opone a 60 grados, siempre es el anterior, que es L medios, el anterior, que es L medios, multiplicado con la raíz cuadrada de 3, que viene a ser la constante. Con la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el valor de x será L raíz de 3 sobre 2 por 2 sobre 2. Y ya tenemos justamente acá la expresión, ¿no?, que me permite hallar el valor de x en función de qué? De esa línea L, ¿no? Siempre y cuando el ángulo sea más uno de 30 grados.